Sobrevivientes. En las asesorías que he dado, ha habido personas que me han dicho que, por ejemplo, se sueñan en una nave y empiezan a soñar un montón de frasquitos con pedacitos de su ser, o así lo describen ellos, que realmente son sus células, y despiertan y hay una sensación rara, como que no descansaste, como que te sientes mal, como que hay dolores. Y de inmediato lo que empieza a pasar es que empiezas a tener problemas de salud. Esas son las señales de, estoy siendo abducido. ¿Ok? Bueno, básicamente es eso. Hay quien lo recuerda más, hay quien lo recuerda menos, depende qué tanto recuerden qué es lo que son, cómo lo van a interpretar. En mi caso particular, sí fue esta parte de me siento observada, ya no dormí tan bien, empezaba a tener sueños así medio raros, y bueno, cuando me di cuenta de cómo era, corté contacto y de inmediato todo se quitó, como magia. ¿Te puedo platicar algo? Claro. Que probablemente ya sabes. Pero lo voy a poner para que ustedes, o sea, lo voy a contar para que ustedes sepan. Yo hablé de... 2 veces he hablado de este sueño. Okay. Era un sueño recurrente por 2 años. 2 años, por lo menos 3 veces al mes, soñaba esto. Uh-huh. Tanto que yo ya sabía cómo funcionaba. Este sueño empezaba con un viaje con mi familia, específicamente mi primo del lado materno, mi primo Héctor, mis hermanas y mis papás. Uh-huh. Llegábamos a algo que parecía el Partenón. Había 3 puertas, una al centro, una a la derecha, otra a la izquierda, y cada puerta, arriba de ellas, había una pintura, específicamente de épocas prehispánicas. Uh-huh. No se veían como lo que estamos acostumbrados a ver de cómo se vestían, ¿no? Pero yo sabía que era algo prehispánico. En una de ellas había una representación de la conquista, del otro lado había una representación de la muerte según de la cultura mexica, y del otro lado había una calavera ensartada en una espada. Siempre entrábamos a la puerta de en medio. ¿Por qué? No sé. En ese punto no podía controlar lo que estaba soñando y siempre entrábamos a la puerta de en medio. Uh-huh. Una vez adentro de la puerta ya no estaba mi familia. Se trataba de yo solo dentro de lo que yo en mi conciencia percibía como una pirámide. Esta pirámide o este camino tenía un camino hacia abajo. Con el fondo había una reja de metal amarrada que nunca se podía abrir. Nunca se podía abrir. Luego tenía como una pared que dividía esa parte con otra parte que iba más hacia adentro. En medio había un hombre muy viejo, muy viejo, con una túnica negra, con un... Siempre olvido cómo se llaman. Estas cosas en donde antes metían el agua, el guaje. Uh-huh. Un guaje y un báculo. Siempre que pasaba cerca de él, se ponía a platicar conmigo, pero al final siempre me estiraba la mano, una mano calavérica, y me decía, dame lo que traes. Tú no preguntes, dame lo que traes. Tú no lo necesitas, no lo quieres. Dame lo que traes. Yo siempre insistía en preguntar qué era eso que quería, porque claramente, digo, en una familia católica, pues no te enseñan a, si alguien te pide algo, no se lo des. Sí. Entonces era, ¿qué quieres? No te importa, tú no lo quieres, dámelo. O sea, no sirve de nada que sepas si no lo quieres. Pues cómo no voy a quererlo si no sé qué es, ¿no? Entonces yo siempre lo ignoraba, me seguía al otro cuarto, y este cuarto se convertía en un panopticón. Un panopticón es esta estructura en donde la parte de arriba te puede ver, pero tú no puedes ver la parte de arriba. Y si estás en los niveles medios, puedes ver para abajo, pero no puedes ver más para arriba. Entonces, esta estructura tenía muchas camas de hospital, siendo cuidadas por una persona de blanco, parada, que no decía ni una sola palabra y solo se me quedaba viendo caminar alrededor, y lo único que hacía era sentarme en una cama y esperar a despertar. Era muy extraño porque encontraba yo otro lugar de esa pirámide que era la parte superior. La parte superior que se veía que estaba en medio de un cañón lleno de vegetación, maravilloso, hermoso, pero había un problema. Había una bruja ahí. ¿Cómo era esta bruja?
Probablemente esta es de las cosas que más miedo me dan porque la forma de esa bruja la he visto muchas veces en diferentes representaciones. Esta persona caminaba sobre las puntas de los pies. O sea, no las puntas literal así, sino los dedos. Caminaba sobre los dedos con la cabeza encorvada como si fuera un buitre, las manos pegadas al cuerpo, engarruñadas y con las rodillas dobladas. Y caminaba como muy rápido. Se acercaba a mí y se quedaba cerca de mí. Me daba muchísimo miedo, pero nunca me hacía nada. No puede. Solo se quedaba frente a mí, yo me movía y ella empezaba a imitar mis movimientos. Entonces, lo único que hacía era como sentarme. Nunca podía hacerme despertar. Sabiendo que era un sueño, nunca podía hacerme despertar ni podía ejecutar cosas como yo en un sueño lúcido puedo hacer como volar, transformar, traer algo, no sé qué, así. No podía. No, era un sueño no gobernado por mí, para nada. Pero era un sueño que tenía que vivir y tenía que estar ahí. Entonces me tenía que sentar viéndola de frente. En cuanto yo me dejaba de mover, como que perdía mi rastro y se regresaba a la esquinita en donde estaba sentada esperando. Y ahí siempre era quedarme sentado a esperar a despertar. Con lo que estás diciendo. Estás describiendo claramente una nave. Ajá. Estamos de acuerdo. Sí. Y claramente lo que estás describiendo es que te tenían hipnotizado. ¿Para qué? Para que no te movieras así embobado, para que expusieras tu columna y te pudieran extraer muestras. Acabas de narrar una abducción. ¿Me recuerdas de enseñarte algo cuando terminemos de grabar? Sí, claro. Tengo marcas muy específicas en mi cuerpo a partir de esos sueños. Claro. Y yo recuerdo y le decía a mi mamá, cada vez que despertaba había un búho en mi ventana. Sí. Claro. ¡Órale! Fíjate que ese tipo de sueños, ese tipo de sueños, se me olvidó qué te iba a decir. Ese tipo de sueños eran muy recurrentes en esa época de mi vida, hasta que ciertas cosas pasaron y como que se limitó todo eso. No recuerdo nunca qué pasó, porque incluso yo he platicado muchas veces que yo de chiquito veía personas, veía no sé qué, hacía esto, pum, de repente se bloquea todo y... Es que, a ver, para poder ser abducido, Ajá. a fuerza, ahora sí que de a fuerza, tienes que ser vidente. Eso que veías era una consecuencia de tu videncia, nomás que estabas viendo cosas feas. Sí. Al grado que reptilianos te estaban abduciendo. No tenías que contármelo, lo vi todo, pero pues, ¿no? Esta forma que veías de búho, si te das cuenta, la característica de los ojos amarillos grandes es una característica que tienen los reptilianos. Claro. Bueno, esos güeyes. Sí, porque de hecho llevo mucho tiempo y lo he contado en muchos podcasts justamente buscando que alguien como que tenga un sueño similar y hasta la fecha nadie me ha dicho nada, pero era un sueño que jamás podía entender. O sea, tengo una facilidad de entender los sueños sobre qué quiere decir mi cuerpo o qué me quiere decir quien me esté diciendo algo, ¿no? ¿A qué se refiere? Pero ese sueño en específico no tenía ningún sentido y era un sueño recurrente. Pero si te das cuenta era una nave. Claro. Y básicamente te tenían en hipnosis y no te podías mover. Aunque pareciera que tú estabas totalmente liberado o que podías moverte a voluntad, realmente no podías hacerlo. Estaba dentro de una Matrix. Pues mira, más que una Matrix te tenían pero bien embelesado, ¿eh? Claro. ¿Por qué te hipnotizan? Para que no sientas dolor y no los quemes con tus chakras. Ok. Tú sientes dolor, tus chakras emiten energía, la sacan y quemas esas cosas. Esas cosas se juegan el todo por el todo y se arriesgan a que te hagas consciente. El día que te hagas consciente se les acabó el chistecito. Y les cuesta la vida. Oye, ¿y para qué hacen esto? Depende de la raza, pero mayormente tiene que ver con control de ellos a ellos. A nosotros no nos pueden controlar, digo, somos una maravilla los seres humanos, pero entre ellos necesitan controlarse. Algunas. Hay una raza en específico que está buscando intentar salvarse porque son bobitos y se desgraciaron su raza y están tratando de salvarse. La cosa es que como nosotros somos seres de quinta dimensión, si quieres hoy te explico eso más a detalle, Sí. encarnados en un cuerpo de tercera, somos como un sol, quinto con sol. Claro. ¿Necesitan ellos hacer toda esta faramalla, hacerse pasar por superpoderosos? Y apagarlo tantito.
para que tú ejerzas tu libre albedrío y digas que sí aceptas contacto, contengas tus chakras y ellos se puedan acercar. Toman muestras de tus células y con eso ellos hacen sus experimentos. ¿Por qué tus células en específico? Porque tu parte de quinta dimensión, tu parte álmica, si quieres, espiritual o como la gente le quiera llamar, se conecta, es el misterio de la encarnación, pero se conecta con tus células y vibran en una frecuencia muy parecida. Entonces, tomar una muestra de tus células es tanto como tomar un pedacito de tu aura, que no podrían hacerlo, tu aura no se puede romper. Claro, claro, porque al final las células son una impresión de los tres, bueno, en la teoría espiritista, de los tres sistemas de funcionamiento de la realidad, que es justo el espíritu, la inteligencia y la conciencia o la voluntad, no me acuerdo. Pues mira, lo que me han dicho los seres de quinta es que tenemos un cuerpo físico que está aquí caminando